Ocurrió un accidente de coche. Y mi hermana y yo renacimos. En el momento en que abrí los ojos. Volvimos a cuando teníamos 20 años y estábamos eligiendo a nuestros esposos. En su vida anterior confiando en el favor de nuestros padres. Ella tomó la iniciativa al elegir a Leo, que era profesor en el condado. Y yo solo pude elegir a Ryan, el carnicero de cerdos, a quien ella no quería. Después de casarnos, criamos cerdos en el pueblo. Gracias a mi esfuerzo. Ryan ascendió gradualmente de carnicero de cerdos a jefe de un matadero. Mientras tanto, Leo aún enseñaba en la pobreza del condado. Tras ser despreciado por mi hermana muchas veces. Finalmente se divorciaron. Mi hermana me guardaba rencor porque yo, una persona discapacitada, había llevado una vida tan buena. Mi hermana no dudó en elegir a Ryan. Pero ser la esposa del director del matadero no es fácil. ¿De verdad? Una vez en mi vida anterior. Mi hermana y yo tuvimos un accidente de coche de camino a casa para visitar a nuestros familiares. Antes del accidente, mi hermana y yo discutimos. Mi hermana me habló con sarcasmo. Incluso una persona discapacitada como tú que no puede caminar con firmeza, puede convertirse en la esposa del director de un matadero. Es que Dios se hizo de la vista gorda. Sabía que mi hermana había tenido una vida difícil estos años. Así que cada vez que nos veíamos, me hablaba con un sarcasmo enorme. Pensaba que todo lo que tenía ahora era algo que no merecía. Apreté el volante con fuerza y no quería discutir con ella. Ya hasta conduces. Y ni siquiera piensas en ayudar a tu hermana. No pude contenerme y repliqué. ¿No te he ayudado lo suficiente estos años? Mi hermana montó en cólera al instante y dio un paso al frente para intentar quitarme el volante. He sufrido tanto estos años. Tu estatus y posición actual deberían haber sido los míos originalmente. Fuiste tú quien me lo quitó todo. Devuélvemelo todo. Mientras hablaba, ella agarró el volante. Durante el forcejeo sentí que todo daba vueltas a mi alrededor. El coche se salió de la carretera y volcó. Mi cabeza golpeó el volante con fuerza. Y sangre caliente me corrió por la frente. Mi visión se nubló. Al instante siguiente perdí el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, estábamos de vuelta en la casa de adobe de nuestro pueblo rural. Había una tela azul con flores. A trenzas negras, gruesas y brillantes. Y un rostro joven y hermoso. Mirando a mi hermana, que acababa de cumplir 20 años, frente a mí. Antes de que pudiera decir nada, oí una voz fuerte: papá. Mamá. Quiero casarme con Ryan. Bajo mi mirada sorprendida. Mi hermana levantó las cejas triunfantemente. Pero nuestros padres se opusieron rotundamente. ¿Tú no dijiste que querías casarte con Leo? ¿Por qué te interesa ahora ese chico de la familia Ryan? Lo recordé en cuanto vino la casamentera a proponerme matrimonio. Mis padres, con sus prejuicios, querían casarme con Ryan. Un graduado de secundaria y carnicero. En cuanto a mi hermana Yvonne, creían que era Leo. El joven maestro con un tazón de arroz de hierro. Era la pareja ideal para ella. No dije nada y preferí guardar silencio como siempre. Porque nací cojo. Mis padres no me querían. Pensaban que estaba maldita y que no merecía ser su hija. Yvonne tenía tanto miedo de que dijera algo malo o de que nuestros padres se resistieran a dejarla sufrir un poco, que los arrastró al patio trasero. No sé qué tonterías dijo. Después de unos 10 minutos, regresó triunfante. Wendy, te lo digo. Mamá y papá siempre estarán de mi lado. Lamento que tengas que sufrir con esa pobre estudiante. Levanté la vista y la miré. Descubrí que la complacencia en sus ojos era evidente. Y no había ninguna vergüenza en arrebatarle a su propio hermano una ley menos. Sonreí y bajé la cabeza. Pero entonces oí a mi madre regañarme. Wendy. ¿Qué haces? Ya casi es hora de cenar. ¿Te estás arriesgando a morir por no cocinar? Yvonne se apoyó en el marco de la puerta. Pelando una naranja. Y me observó mientras recogía y lavaba las verduras obedientemente con una mirada triunfal.
Bajé la cabeza y esbocé una sonrisa fría. ¿Quieres vivir una buena vida con Ryan y ser la esposa del director del matadero? Veamos si puedes lograrlo. Ambos matrimonios se concertaron muy rápidamente. Principalmente porque mi hermana temía que la buena vida que estaba a punto de tener se desvaneciera. El casamentero nos respondió al día siguiente de venir a casa. Y al día siguiente los dos hombres vinieron a entregarnos los regalos de compromiso. Miré a Leo, que permanecía de pie en silencio en el patio. Irradiaba un aire de refinamiento por todas partes. No sabía mucho de este hombre, que era mi hermano menor y mi ley menor en mi vida anterior. Solo escuché las quejas de Yvonne cuando regresó a casa después de casarse, de mis padres. Dijo que aunque Leo tenía un tazón de arroz de hierro. Sus padres fallecieron uno tras otro cuando él estaba en la universidad. Yvonne no sabía cocinar y se quejaba de que no recibía ayuda y de que no cumplían con las leyes. Su esposo parecía decente. Pero, de hecho, era muy rígido. Me hizo recordarlo. Una vez más, evalué a este hombre, que fue mi cuñado en mi vida anterior y mi esposo en la casa. Trajo un regalo de compromiso de 1.200 yuanes, después de entregárselo a mis padres. Se sentó en silencio en el patio. Y Ryan, que vino con sus padres. Tuve una conversación animada con mis padres. Incluso antes de casarse. Ya se llamaban cariñosamente en las leyes menores. Viéndolo así, mi futuro esposo parecía un poco rígido. Justo cuando estaba a punto de seguir observando. Me atrajo Ryan. Sonreía de oreja a oreja. No podía cerrar la boca. Yvonne era más guapa que yo y tenía mejor figura. Al principio, tenía los muslos y las piernas insatisfechos. Cuando Ryan vino a proponerle matrimonio. No esperaba poder casarse con Yvonne, la belleza del pueblo. Pero Yvonne ya tenía un alma que preveía el futuro de los próximos 20 años. Por el esnovismo de Yvonne, él pudo casarse con la belleza. En mi vida anterior. Aunque Leo vino solo. Se casó con Yvonne. La niña de los ojos de mis padres. Mis padres dejaron de lado a la entusiasta familia Ryan y trataron a este futuro hijo, menor en las leyes menores, como un invitado de honor. En cuanto a Ryan, quien vino a darme el regalo de compromiso. Lo descuidaron. Incluso sus padres se sintieron avergonzados. Esto también se convirtió en la mecha de nuestras peleas después del matrimonio. Sin mencionar que mis padres me insistían constantemente sobre cuánto había dado Leo y Ryan como regalo de compromiso. Recordando todo lo ocurrido en mi vida anterior, levanté la vista y miré al hombre que estaba sentado solo a un lado. Me acerqué y me senté a su lado. Leo notó mi movimiento y me miró con una sonrisa amable. Wendy. Definitivamente te trataré bien. Antes de poder responder, escuché otra vez una voz masculina familiar. Fue Ryan prometiéndoles a mis padres. Papá. Mamá. Yo, Ryan. Juro que trataré a Yvonne con mucho cariño. En el patio. La risa tímida de Yvonne sonaba como campanas de plata. Lo sabía en mi vida anterior. A Ryan siempre le había disgustado mi discapacidad. En esta vida, por fin podría casarse con una persona normal, como deseaba. Mirando la mirada firme y tierna de Leo. Finalmente yo también sonreí. 3 en los años 90. La vivacidad de una boda dependía completamente de los deseos de la persona que la organizaba. Yvonne se casó entre el animado redoble de gons y tambores. Mientras tanto, yo seguía a Leo en un Santana alquilado de vuelta a su casa en la capital del condado. Mi hermana y yo nos casamos el mismo día. Pero la atención de mis padres estaba completamente centrada en ella. Fue lo mismo en mi vida anterior. Mis padres se resistían tanto a separarse de Yvonne que casi querían seguir el coche hasta la capital del condado. No podían dejar de enjugarse las lágrimas mientras veían alejarse el coche. Y yo era como la hija de otra persona. Eran tan indiferentes que solo me dijeron unas palabras sobre ser filial a mis leyes y a las mías y respetar a mi marido. Y entonces apresuradamente me dejaron ir con mi esposo. Aunque los esposos con los que nos casamos habían cambiado en esta vida, la actitud de mis padres no cambiaba. Eché un último vistazo a la pequeña casa de adobe donde había vivido durante 20 años.
Me di la vuelta. Me subí al coche. Y tomó la mano extendida de Leo. En la boda en la capital del condado, un grupo de vecinos y amigos de Leo lo ayudó con los preparativos. La cámara nupcial no era grande. Pero era evidente que se había puesto mucho cuidado en la decoración y los adornos. La cama nueva estaba cubierta con un juego de sábanas rojo brillante completamente nuevo. Y se esparcieron sobre él todo tipo de frutos secos que simbolizaban la pronta llegada de hijos. El cristal limpio estaba cubierto con rejas rojas de doble felicidad. Y un par de grandes nudos chinos rojos colgaban en la cabecera. En el banquete estaban todos los amigos y vecinos de Leo. Incluso había un grupo de niños. Todos tenían una sonrisa en el rostro. Y Leo, que solía parecer tranquilo, irradiaba alegría. Y cada vez que brindaba por alguien, recibía un cumplido. La hermana menos y la ley menos son realmente hermosas. Sí, eso llenó mi obsesión. Es tan dulce. La novia y esposa del maestro es realmente hermosa. El maestro tiene mucha suerte. Un cumplido tras otro me puso la cara roja. La gente amable y entusiasta decía palabras auspiciosas. Aunque el ambiente era muy animado, mi estado de ánimo se volvió extremadamente tranquilo y confortable. A partir de ese momento, iba a empezar a vivir una buena vida en serio. Por la noche los dos nos sentamos en la cama en la cámara nupcial. Y de repente el ambiente se enfrió. Lo miré fijamente. Y un rubor apareció en el rostro normalmente tranquilo y sereno de Leo. Wendy. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Se quitó la chaqueta y se sentó en el borde de la cama. Parecía un poco tímido con su camisa blanca. Nada. Sonreí. Creo que eres muy buena, menos atractiva. La cara de Leo se puso aún más roja por mis palabras tan directas. Tartamudeó. No. Wendy es la más hermosa. Negué con la cabeza y comparé mentalmente su rostro con el de Ryan. Leo era el claro ganador. Mi hermana es más hermosa que yo. Esa era la verdad, evidente para todos. Leo era un hombre honesto. En su vida anterior, había enseñado en el condado durante muchos años. Principalmente por su boca ofendía a la gente. Pensé que estaría de acuerdo conmigo y diría algo para consolarme. Pero inesperadamente me tomó la mano con seriedad. No, mi esposa es la más hermosa de mi corazón. Nadie se compara con ella. Mi cara se puso roja otra vez. Igual que la suya. Bueno. Resultó que los hombres honestos también podían decir palabras dulces. La vela roja no se apagó. Y pasamos una noche maravillosa juntos. Porque no hubo nada especial en los días posteriores a nuestra boda. Leo seguía dando clases a diario. Y conseguí trabajo en una fábrica del condado. Después del trabajo, cocinamos juntos. Después de cenar, nos tomamos de la mano y dimos un paseo por la presa del condado. Este tipo de vida tranquila era algo que nunca había conocido en mi vida anterior. La vida sencilla transcurría día a día. 2 días. 3 días. Aunque no lo noté en la cara. Siempre estaba atento a diversas situaciones en mi pueblo natal, como lo esperaba. En el segundo mes después de su matrimonio, Yvonne, que había estado viviendo una vida mimada en casa, finalmente explotó por las trivialidades de la vida. Papá. Mamá. Ryan realmente me gritó. Me gritó. Yvonne, que había tenido una gran pelea con Ryan. Volvió a casa de sus padres y, furiosa, acusó a Ryan ante nuestros padres. ¡Ay, ay! Mi preciosa hija. Ni siquiera nos atrevemos a hablarte en voz alta. ¿Qué se cree Ryan? ¿Cómo se atreve a gritarte? Mis padres se lo dijeron. Dijeron que irían a apoyar a Yvonne y a darle una lección a Ryan. 2 meses después de casarse, Yvonne había estado soñando despierta con que Ryan abriera un matadero y se convirtiera en la esposa del director. Pero parecía haberlo olvidado antes de que Ryan alcanzara el éxito en su vida anterior. Había criado cerdos con él en el pueblo durante casi 2 años. No quiero hablar mucho de esos 2 años.
Una hija poco valorada en casa de sus padres y un marido sin sentido de la responsabilidad. Uno podría imaginarse qué clase de vida llevaría. En mi vida anterior. Durante los días que pasé con la familia Ryan. Seguí alimentando cerdos y acarreando estiércol. No solo tenía que criar cerdos, sino también encargarme de todas las tareas domésticas de toda la familia. Hoy en día. Planté algunas verduras de temporada en casa cuando tenía tiempo libre. Leo no sabía mucho de esto. Pero me ayudaba un poco acarreando agua, etc. Me elogió sinceramente. Eres increíble. ¿Cómo puedes saberlo todo? Casarme contigo es una verdadera bendición que recibí en mi vida anterior. Estas habilidades no solo las desarrollé cuando era niña en casa. También surgieron de todas las incalculables dificultades que sufrí en la familia Ryan en mi vida anterior. Ahora. Yvonne tenía buena apariencia y figura. Y con la protección de sus padres, vivía como una dama en la familia Ryan. Que se ganaba la vida criando cerdos. Esto ya era mucho mejor que mi vida anterior. Aún así. Ella seguía sin poder soportarlo. Oculté la sonrisa y seguí preguntándole a Faye, una vecina de mi pueblo. Vino al condado a hacer unas compras hoy. Y me tomé medio día libre por la tarde para acompañarla. Entonces mi hermana se va a divorciar de mi hermano Minus y Minusla. Hablando de eso. También es extraño. Faye llevaba una canasta pequeña en una mano y me sostenía la mano con la otra. Susurrando. No sé qué estaba pensando tu hermana. Oí que su rostro estaba muy sombrío cuando regresó. Como si estuviera muy enojada. Tus padres estaban tan asustados y sintieron tanta pena por ti que convencieron a tu hermana de divorciarse. Pero en cuanto tu hermana escuchó la palabra divorcio, dejó de armar un escándalo. Incluso dijo que no se divorciaría, aunque discutieran a diario. Tenía una expresión extraña y se acercó para preguntarme. Wendy. ¿Sabes de esto? Claro. Negué con la cabeza. Mi hermana tiene sus propias ideas sobre sus asuntos. Quizás mi hermano Minus y Minuslab sean buenas personas. Es cierto. Asintió con una sonrisa. Y parecía que vio algo frente a ella. Desde que tomó su propia decisión, le permitió conocer a un buen hombre. Seguí su mirada y miré hacia adelante. Vi a Leo, que acababa de terminar la escuela y el trabajo. Empujando su bicicleta hacia mí. Me miró primero y luego saludó cortésmente a Faye. Wendy. Puedes seguir comprando un rato. Compré pescado fresco y voy a casa a hacer sopa de pescado. Todavía llevaba gafas. Y su aire erudito no casaba en absoluto con el pescado fresco y vivaz que colgaba del manillar. Pero como era él, parecía bastante razonable. Brillaba con un halo en mis ojos. Bueno. Como decía la época anterior al accidente de coche. Debería tener un marido de verdad, Liora. Esperaré a que vuelvas a casa. De acuerdo. Observando la espalda de Leo mientras se alejaba. Faye me dio un codazo en la cintura. En serio. Ambas hermanas se casaron bien. Su esposo es muy cariñoso y tiene una gran capacidad. En cuanto al esposo de su hermana, aunque su familia es un poco alborotada, duda mucho de tu hermana. Crían cerdos en casa. Y tu hermana puede dormir hasta las 9 todos los días y no trabaja después de levantarse. He oído que tu hermana ni siquiera ha cocinado desde que se casó. Lo hacen tu cuñado y la suegra. ¿Ni siquiera ha cocinado? ¿Deja que la madre de Ryan lo haga? ¿Cuánto tiempo más podrá soportarlo este hijo tan filial, Ryan? Sí. ¡Qué suerte tiene! Sonreí con sinceridad. Sonriéndole a mi Leo y al buen Ryan, que estaba a punto de sufrir una crisis. La crisis de Ryan llegó inesperadamente. Según el informe secreto de mi informante Faye. Fue cuando Ryan no pudo contenerse y golpeó a Yvonne durante una pelea después de haber bebido. Al principio, la abofeteó sin querer. Pero luego descubrió que esta mujer era solo un tigre de papel y no podía ser nada dura. Destetada. Sanada por la comida, viejos rencores y la influencia del alcohol.
De repente desahogó su ira contra Yvonne. Según la descripción de Faye en la escena que presenció cuando mi hermana regresó a casa de sus padres, Yvonne fue brutalmente golpeada. Tenía moretones y marcas moradas en la cara. Esta vez, pasó mucho más tiempo llorando y quejándose al regresar a casa de sus padres. Aún basándose en el motivo de la paliza a su esposa, Wanis, que mi informante Faye escuchó. La pelea entre esta pareja esta vez se debió a que Yvonne no soportaba que Ryan usara el dinero de la familia para ir de copas. Ryan llegó a casa oliendo a alcohol y despertó a Yvonne, que estaba dormida. Yvonne ya estaba molesta porque él gastara dinero en alcohol. Y se enojó aún más cuando él regresó en ese estado. Perdió los estribos con Ryan y le dijo que se fuera. Al principio, Ryan aún podía sonreír al mirar el rostro de Yvonne. Pero más tarde, mientras la escuchaba regañarlo por esto y aquello, su ira se encendió. Y recurrió a la violencia. Cuando la madre de Ryan oyó el alboroto en la casa, rápidamente fue a la habitación de su hijo para avivar el fuego. Dijo que como Yvonne llevaba casi un año casada con la familia Ryan, ya había cometido los 7 pecados capitales del divorcio. Falta de hijos. Falta de respeto a los padres y a la ley. Chismes. Celos. ¿Y tener una enfermedad grave? Parecía que en la familia Ryan, Yvonne era completamente culpable de todo tipo de maldades. Pensé en cómo Yvonne huyó de vuelta a casa y, de repente, me sentí un poco aliviada al sentarme en el sofá. ¿De verdad Yvonne creía que no dije nada al elegir marido ese día porque le tenía miedo? En mi vida anterior, estuve casada con Ryan durante casi 20 años. Trabajé duro y soporté las dificultades como una bestia de carga en la familia Ryan. Y aún así, Ryan me venció. Lien. Este hombre, después de haber cumplido con Isasar, no tiene las agallas de un hombre. Un hombre medianamente normal no golpearía a su esposa ni a ninguna mujer. En su vida anterior con el apoyo de sus padres y un esposo amable. Yvonne no tenía ni idea de qué clase de vida había llevado. Mi orgullo y mi baja autoestima, naturalmente tampoco se lo permitían. Esto era lo que le hacía creer a Yvonne que Ryan era un buen partido. Soy honesto y callado, sí. Pero hasta un conejo muerde cuando lo acorralan. Soy un ser humano. Así que, por supuesto, soy aún más atrevida. La segunda vez que Ryan me golpeó en mi vida anterior, lo enfrenté directamente con un cuchillo de cocina. Pensó que no me atrevería a actuar. Pero no dudé en atacar. No solo lo ataqué, pero también lo cuidé después. Según las palabras de Ryan en mi vida anterior, era una loca que nadie podía entender. Sí. Claro que estoy loca. Soy la loca que le arrancaría un trozo de carne de un mordisco aunque eso significara que ambos saliéramos lastimados. Y yo soy la loca que finalmente lo sometió y lo hizo escucharme. Incluso al final. En el matadero. Ryan seguía mis instrucciones. Este tipo de técnica de sin condenar al marido, que podría llamarse sin amenazar la vida, es algo que Yvonne, quien ha sido mimada en casa, ha usado. No lo entendería y definitivamente no me atrevería a implementarlo. 6. Me da pereza entender cómo se resolvió este asunto. En fin. Yvonne no estaba dispuesta a dejar a Ryan por el matadero y la gran riqueza que les esperaba en el futuro lejano. Y Ryan tampoco quería separarse de su hermosa esposa. Uno como Suyu y el otro como Quenje, sufrieron el dolor voluntariamente. Así que no hay nada más que decir. Mi atención actual está completamente centrada en el trabajo de Leo. Después de que llevara 1 año y medio trabajando en la capital del condado. Era hora de que lo evaluaran para obtener un título profesional. En la década de 1992, los estudiantes universitarios eran muy valiosos en nuestra pequeña ciudad. Cuando Leo regresó a su ciudad natal para enseñar tras graduarse de la universidad, empezó con un título profesional intermedio. Y esta vez iba a ser evaluado para un título superior. Aunque no lo dijo explícitamente, se notaba que estaba un poco nervioso. Wendy. Siempre me siento un poco nervioso. Últimamente. Después del trabajo y de la cena. Salimos a caminar como siempre. Me tomó de la mano. Y su rostro oculto cumplió mi deseo.
que solía sonreír relajadamente. Mostraba un poco más de preocupación. Nos detuvimos en un prado bajo la presa. Y lo jalé para que se sentara en el pasto. Bueno. Leo. ¿Qué te preocupa? En realidad a Chili. Sabía lo que le preocupaba. Esta evaluación para el título profesional superior se realizó con varios profesores de alto nivel de la escuela. Aunque tenía una buena formación académica, en esta pequeña ciudad del condado, a veces era difícil decir que era más importante entre sus conexiones personales. Cualificaciones. Y formación académica. Frunció los labios y finalmente no dijo lo que pensaba. Pero sostuve su rostro entre mis manos. Y nuestras miradas se cruzaron. Creo que mi Leo es el mejor. Si consigues el título, es señal de tu fuerza. Y si no, también. Tampoco importa. Ahora vivimos bastante bien. Y aún tenemos un largo futuro por delante. No pude ver la expresión de mi rostro en ese momento. Pero estaba seguro de la firmeza en mis ojos. Así que sus ojos también cambiaron de la preocupación inicial a una leve sonrisa. De acuerdo. Por el bien de nuestra pequeña vida. Y más aún por la firme confianza que mi esposa tiene en mí. ¿Qué pasa con eso de la esposa? Suena muy pedante. Tengo la cara muy caliente. ¿Será porque hace demasiado calor hoy? Aunque dije que no tenía grandes expectativas sobre la evaluación de Leo del título profesional esta vez, mis experiencias previas me han enseñado que no está mal esforzarse en ciertos aspectos. Un mes antes de la evaluación. Le pedí a Faye que me ayudara a comprar 2 gallinas y varios huevos de gallinas camperas en el campo. Además, iba a Tulsa. Con la excusa de comprar cosas. Volví a saber de Yvonne. Su esposo y su familia le daban lecciones con frecuencia. Y ahora sí que sabía cocinar. La ignoré. Tomé las especialidades locales. Llevé varias cajas de té que los amigos de Leo le habían regalado. Y lo tomó del brazo para visitar a su superior. La casa del maestro Hank. Leo era, sin duda, un estudiante honesto. Pensó que todo debía depender de la fuerza y la cualificación en este asunto. Y al principio, rechazó rotundamente mi idea. Pero, ¿quién era yo en mi vida anterior? Era la mujer que me ayudó a forjar una carrera exitosa en el matadero. Dije que debíamos hacer lo mejor que pudiéramos y guiar al resto hacia el destino. Y finalmente. Lo convencí. El superior de Leo. Hank. Era un amable rinoceronte de aspecto medio bajo, menos sagedunkel. Y su esposa, con una expresión amable y educada. Me tomó de la mano e intercambiamos saludos. Los 2 hombres se reunieron para hablar de estudios y educación. Con la afinidad que había desarrollado en mi vida anterior. Hank no podía dejar de sonreír. 1 hora después, rechazamos la invitación del profesor Hank a quedarnos a cenar y salimos del brazo de Leo. Al ver las sonrisas en los rostros del tío y la tía Hank y la palmadita en el hombro que le dio a Leo antes de que saliera, ya sabía vagamente el resultado en mi corazón. Era algo seguro. Todo el camino. Le hablé sin parar sobre lo amable que era Hank. Charlamos, reímos y regresamos felices a la planta baja de la residencia del personal. Antes de entrar, mientras subíamos las escaleras, vimos a Faye apresurada, gritando buenas noticias con la boca. Algo terrible. Algo terrible. Tu hermano menos y menos ley. Tu hermano menos y la ley menos han dejado inconsciente a tu hermana. Mis padres le pidieron a Seven Faye que viniera a entregarme el mensaje. Porque Yvonne, con el ceño fruncido, creía que podría enriquecerse quedándose con Ryan. No importaba cuánto la golpeara Ryan ni cuántas veces volviera llorando a casa de sus padres. En cuanto Ryan venía a pedirle que regresara con una muestra de su gratitud, ella regresaba con gusto. Luego la golpeaban de nuevo. Y luego volvía a casa de sus padres y lloraba. Me quedé sin palabras. Esta violencia doméstica era simplemente un bucle infinito, claro y definido, con cada paso claramente definido. Sentada en el autobús de regreso a mi ciudad natal, Leo se sentó junto a la ventana en la última fila y contempló el paisaje. Faye me jaló para sentarme en la fila de adelante y me contó todos esos chismes. Tu hermana es una cobarde. La han golpeado así.
Wang contó que se arrastraba por el suelo tras ser golpeada y que casi regresó a casa de sus padres con solo un respiro. Al mencionar esas escenas, el miedo se dibujó en el rostro de Faye. Era común que las parejas pelearan en esa época. Pero ser golpeado así era realmente raro. Es tan hermosa. No hay ningún problema en que se vuelva a casar. Pero por su apariencia, parece que preferiría morir en la familia Rayyan. ¿Crees que tu hermano Minus y Menislav no juzgaron a tu hermana o algo así? Quizás. Escondí una sonrisa en mis ojos y mi expresión parecía coincidir con las palabras de Faye. Estaba aún más convencida de que Rayyan había drogado a Yvonne y gritó que le diría a mi padre que buscara un maestro espiritual para que viera cómo estaba Yvonne. Por supuesto. Acepté aún más. Después de un viaje en autobús de menos de 2 horas, regresamos a la casa de adobe en nuestro pueblo natal. Era la primera vez que regresaba desde que regresé a casa de mis padres después de casarme. A diferencia de la última vez, cuando regresé a casa después de casarme y los 2 ancianos me ignoraron. Esta vez, en cuanto me vieron, agarraron una escoba y se acercaron gritando que querían matarme a golpes. Hija desleal. Casi matan a golpes a tu hermana. Y ahora vuelves a echar un vistazo. ¿Cómo pude criar a un desgraciado tan desagradecido como tú? Debí haber escuchado las palabras de tu padre y estrangularte nada más nacer. Mi madre biológica por consanguinidad estaba en ese momento, con los ojos rojos y los dientes al descubierto, maldiciendo con saña. Y mi padre biológico, en cuanto a la relación física, caminó hacia mí con cara fría. Levantó la mano en alto, con la intención de abofetearme como solía hacer para desahogar su ira. Retrocedí un paso y choqué con Leo, que se había acercado rápidamente a mí. Me dio una palmadita en el hombro para tranquilizarme y se paró frente a mí para bloquear la bofetada de mi padre. ¿Qué intentas hacer? Padre, menos y menos ley. Tú eres. Mi padre seguía preocupado por su cara y estaba demasiado avergonzado para continuar. Así que retiró la mano con resentimiento. Y esa loca que sostenía una escoba y decía que quería matarme a golpes fue repentinamente jalada con fuerza por mí. Luego la soltaron. Y ella se tambaleó varios pasos hacia atrás. Me miró en estado de shock. Parecía incapaz de creer que me defendería. Mientras la miraba con desdén. Menudo chiste. Incluso podría derrotar a un hombre fuerte como Rayyan, que medía más de 1,8 metros, ¿le tendría miedo a una anciana con una apariencia feroz? Al ver que no me sentía culpable por golpear a mi madre, simplemente se sentó en el suelo y empezó a llorar y a darse palmadas en las piernas mientras hacía un berrinche. ¡Ay, ay, Dios mío! La hija desleal le ha pegado a su madre. Me esforcé mucho para criar a mi hija. Y ahora tengo que sufrir semejante acoso. ¿Qué clase de pecado he cometido? ¿Por qué Dios no abre los ojos y se la lleva? Estaba llorando y armando un escándalo en el suelo. Leo nunca había visto una escena así. Vi que estaba nervioso y se frotaba las manos, preparándose para levantarla. De inmediato grité con fuerza. ¡Cállate! Si dices una palabra más, te haré arrastrar por el suelo. Este grito silenció a mi madre. Y también silenció a Leo. Su mirada al mirarme estaba llena de sorpresa. Como si no esperara que su esposa, normalmente amable y divertida, también tuviera un lado feroz. ¿Acaso el contraste era demasiado fuerte? Tragué saliva y dejé de mirarlo. No era momento de explicaciones. Primero, teníamos que resolver el problema que teníamos delante. Caminé paso a paso delante de mi madre. Soy hija de tu padre y de tu madre. No de Yvonne. Después de casarme, envío dinero a casa todos los meses. La mitad de mi sueldo de la fábrica lo envío a casa. ¿No es esto ser filial? Vi sus labios temblar 2 veces. Como si quisiera refutar pero no supiera qué decir. La ignoré y seguí hablando. No has ignorado cómo me ha tratado Yvonne estos años. Lo diré hoy. Aunque muera. No tiene nada que ver conmigo. ¿Alguna vez me ha tratado como a una hermana? Su esposo la ha agredido domésticamente muchísimas veces. Y cada vez la golpean.
Ella sigue volviendo con entusiasmo. No es una tacaña. ¿Acaso está pidiendo que la golpeen? Esta clase de mujer sin carácter no tiene nada que ver conmigo. El hecho de que esté dispuesta a volver hoy ya es más de lo que debería hacer. Después de decir estas palabras, los dos ancianos no pudieron decir nada. No es que hubieran cambiado de opinión. Simplemente se dieron cuenta de que ya no podían secuestrarme moralmente. Solo pude mirar con fiereza al honesto y gentil erudito Leo. Pensando que me había malcriado, me paré frente a Leo. Cuando ambos bandos estaban en un punto muerto, la voz de Yvonne resonó de repente desde dentro de la casa. Papá. Mamá. Deja que esa perra de Wendy entre. Escucho la voz. De verdad que sonaba muy débil. Pero luego me di cuenta de que la habían llevado al hospital tras quedar inconsciente. Miré a Leo indicándole que fuera al patio y buscara un lugar donde esperarme. Aunque estaba preocupado, al ver mi expresión decidida, no dijo nada. Solté un resoplido frío al pasar junto a esos dos ancianos. Mantenían la mirada baja. Parecían bastante culpables y no se atrevieron a decir nada. Bueno, esta era la cuarta vez en mi vida que entraba en la habitación de Yvonne en esta casa. De hecho, esta casa de adobe era muy pequeña. Tan pequeño que ni siquiera tenía una habitación propia. Pero también era muy grande. Lo suficientemente grande como para que la habitación de Yvonne se pudiera dividir claramente en dos pequeños espacios independientes y despejados. Las cortinas de la habitación estaban corridas. Y la luz era muy tenue. No encendí la luz. Y solo pude ver una figura delgada tendida en la cama. Exudando una sensación de lástima. En solo medio año. Yvonne había pasado de ser una niña bien criada en casa a una miserable maltratada por Ryan. Suspiré en mi corazón. ¿Para qué molestarse? No busqué un sitio donde sentarme porque rara vez entraba en su habitación. Apoyada en el armario de madera maciza que mi padre le había hecho, le pregunté ¿por qué me llamaste? Dilo sin rodeos. Ja ja ja. Tos, 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 tos. Primero soltó unas risas extrañas. Y luego tosió con fuerza porque su cuerpo no lo aguantaba. Oí el saludo preocupado de mi madre fuera de la habitación. Y ella simplemente respondió. La observé con frialdad. Wendy. De verdad no esperaba que llevaras esta vida en tu vida anterior. Parecía estar muy herida. Después de todo. Ni siquiera tenía fuerzas para sentarse y hablarme. En serio, en serio. Te odio muchísimo. Odio que puedas vivir mejor que yo. ¿Por qué tengo que pasarme la vida entera con ese inútil de Leo en la capital del condado? Mientras que tú puedes seguir a Ryan a la ciudad y vivir como un millonario. ¿Por qué? Su tono se volvió cada vez más intenso hacia el final. Y la miré sin decir palabra. De hecho, iba rumbo a su Zoom. A veces no lo entiendo. No somos dos hermanas. ¿Por qué me odia tanto? Al ver que no le respondí, Yvonne siguió hablando consigo misma. Al final. En esta nueva vida, descubrí que tu vida anterior tampoco fue buena. Ryan te dio una paliza brutal. ¿Verdad? Pobre de ti. No tenías padres a quienes regresar después de la paliza. ¿Tuviste que rogarle lastimosamente a Ryan que te perdonara después de la paliza? ¿Y luego seguir siendo una sirvienta trabajadora y sin quejarse? ¿Y qué si te convertiste en la esposa del director? Sigues siendo una vida sin valor. ¿Por qué crees que puedes competir conmigo? Yvonne se enfureció cada vez más mientras hablaba. Al final siguió riendo. Como si se hubiera reído a carcajadas. Al principio, lo había visto todo con calma. Pero después de escuchar sus últimas preguntas, decidí decirle la verdad. No lo hice. ¿Qué? No entendía lo que decía. Así que tuve que repetirlo. Dije, Ryan no me dio una paliza tan dura como a ti. Y no necesito un hogar con padres inútiles que no puedan defender a su hija. Ver la sorpresa en sus ojos me motivó. ¿Crees que simplemente aguanté la paliza obedientemente como tú en mi vida anterior? Te equivocas. Un conejo sí que muerde cuando se le lleva al límite.
Quería continuar. Pero me interrumpió con una negación urgente. Es imposible. ¿Cómo es posible? Seguro que a ti también te han pegado mucho. Simplemente te da vergüenza y no te atreves a admitirlo. ¿Verdad? Cuando era familiar de un maestro en la ciudad. Debiste sufrir mucho. Estoy seguro. No me vas a engañar. Definitivamente me estás mintiendo. No podía aceptar que solo ella sufriera y fuera golpeada. Intentaba desesperadamente lavarnos el cerebro a ella y a mí. Como la hermana a la que tanto quiere. Claro que tengo que ayudarla a salir del sueño que ella misma tendrá. La segunda vez que me golpeó, peleé con Ryan usando un cuchillo. ¿Recuerdas que tenía una larga cicatriz en el cuello en nuestra vida anterior? Fui yo quien la causó. Una nueva vida. Quiero agradecerte de verdad por darme a mi querido cuñado. Hermana, muchas gracias. Ahora que ya sabes todo esto. ¿Quieres que volvamos a intercambiar? Me acerqué a la cama y con una mano, giré su rostro hacia mi rostro sonriente. Ese rostro era realmente hermoso en días normales. Pero en ese momento. Con moretones y marcas moradas por todas partes en la penumbra. Ya no era tan bonito. Sus ojos resentidos se encontraron con los míos. Y ella pudo ver el desprecio en mis ojos. Yvonne. Eres mi hermana después de todo. Mientras quieras cambiar, me divorciaré enseguida. Yvonne perdió por completo la imponencia que tenía cuando me gritó antes. Parecía completamente desanimada. Y de repente se sobresaltó. Usó sus últimas fuerzas para intentar apartarme. Fuera, zorra. Wendy, aléjate de mí lo máximo posible. Prefiero morir antes que dejar que te cases con Ryan. Soy la esposa del director. Y soy la que vive mejor que tú. Fuera de aquí. Solté la mano que la sujetaba. La fuerza con la que me empujó de repente no tuvo nada que resistir. Cayó pesadamente al suelo de cemento con un golpe sordo. Está bien, hermana. Buena suerte. Me alejé sin mirar atrás. Ignorando las maldiciones de la loca del suelo de cemento. Esta fue la última vez que llamé a su hermana. 9. No me quedé en mi pueblo. Ya le había aconsejado a Yvonne que se divorciara. Pero ella seguía aferrada a sus ilusiones. Estaba tan decidida a vivir mejor que yo que prefería morir en la familia Ryan. Desde entonces, todo lo que pasó ya no tenía nada que ver conmigo. De regreso, Leo me tomó la mano en silencio todo el camino. Quería explicarle algunas cosas. Pero él negó con la cabeza. Hablaremos de eso cuando lleguemos a casa. Wendy. Pase lo que pase. Siempre estaré a tu lado. Siempre estaré a tu lado. En mis casi 60 años menos de vida, que abarcan vidas enteras. Esta fue la primera vez que escuché esas palabras. El viento frío entró por la ventana abierta del coche. Y las partes más cálidas de mi cuerpo eran mis ojos y mi corazón. Quizás. Algún día en el futuro. Realmente podría dejarlo todo con calma. Un mes después salieron los resultados de la evaluación del título profesional. El nombre de Leo figuraba conspicuamente en la lista de quienes ostentaban altos cargos profesionales. Rara vez íbamos a un restaurante pequeño y disfrutábamos de un festín. Ambos bebimos un poco de vino. Y se emborrachó rápidamente. Su habla se volvió un poco confusa. Wendy. El día que presenté el regalo de compromiso, juré que te trataría bien el resto de mi vida. Lo demostraré con toda mi vida. Con el rostro sonrojado y en estado de ebriedad, se acercó a mi oído. Y el aire caliente que exhaló me salpicó el lóbulo. Wendy. Te amo. Era una persona tímida y reservada. Y rara vez decía esas palabras. Lo miré a los ojos y arqueé las comisuras de los míos en respuesta. Yo también te amo. Desde que volví a mi ciudad natal la última vez, ya no me he preocupado por los asuntos de Yvonne. Ahora, cuando Faye sale a la calle, suele charlar conmigo sobre temas de moda. Me he desconectado por completo de mi pasado y he decidido vivir esta vida con seriedad. Había un anuncio en la televisión.
Y las calles estaban llenas de jóvenes rebosantes de vitalidad. Realmente sentí la sensación de ser joven de nuevo en esta nueva vida. Eran los años 90. Una época dorada. La mejor de las épocas. Leo seguía dando clases en la secundaria. Pero su sueldo había aumentado mucho. La fábrica donde trabajaba seguía tranquila. Pero tenía otros planes. De hecho, en esta nueva vida. Aún recordaba cada pequeño esfuerzo que hice al frente de la fábrica en mi vida anterior. Aquellos días apasionados y gloriosos aún perduraban en mi mente. Y mi corazón rebosaba de emoción. En un mes. Comenzaría mi andadura empresarial. Para prepararme bien. Renuncié a mi trabajo en la fábrica y le conté a Leo mi plan de negocios. Su reacción estuvo a la altura de mis expectativas. Aunque era una persona honesta y acostumbrada a seguir una rutina, porque fue mi decisión, aceptó de inmediato e incluso dijo que usaría nuestros ahorros para apoyar mi negocio. Esto era mucho mejor que el capital con el que empecé en mi vida anterior. Emocionado, sonreí y bromeé con él. Leo, ¿era yo Addon? ¿No temes que fracase en mi negocio y pierda todo nuestro dinero? Llevaba gafas y corregía exámenes. Sentado con la espalda recta. Me respondió con seriedad. No tengo miedo. Aunque perdamos todo el dinero, aún estoy yo. No nos faltará comida en casa. Y dejó el bolígrafo y me dijo con seriedad. Creo en el poder de mi esposa. Mi esposa es la mujer más increíble del mundo. Genial. Tienes buen gusto. Me conmovió tanto que me arrojé a sus brazos para abrazarlo. Se sobresaltó tanto que dejó caer el bolígrafo rojo. Y los dos jugueteábamos en la silla. Resultó que Leo tenía muy buen ojo. Yo, Wendy. Soy una mujer realmente extraordinaria. Encontré a los socios de mi vida anterior. Hablamos de cooperación. Compré tiendas. Y me dediqué al negocio físico. Me dieron una segunda oportunidad. ¿Cómo podía limitarme a un pequeño matadero? El primer paso de mi negocio estaba prosperando. Y Fay también se unió. Y Leo. Desde el primer día que anuncié mi emprendimiento, estaba lista para ser un gran apoyo en casa, viendo que trabajaba tan duro. Incluso se esforzaba por encontrar recetas. Todos los días, felizmente iba al mercado de verduras a comprar comida. Y las tías de la capital del condado lo elogiaron. Dijeron que era difícil para un hombre tan despreocupado de la familia como Leo. Aunque yo, en realidad, estaba mucho más cansado. Podía llegar a casa y encontrar comida caliente. Tener a alguien esperándome en casa me hacía sentir más dulce que comer miel. En mi vida anterior con Ryan. Nunca había tenido una vida así. Gracias a Leo, mi entusiasmo por mi trabajo aumentó aún más. Cuando se trata de Ryan, es inevitable mencionar a Yvonne. La última vez la golpearon brutalmente. Aún así, no pudo dejarlo pasar y regresó con la familia de su esposo. Había causado tantos problemas tantas veces. Y cada vez, no había servido de nada. Uno podría imaginar cómo era la vida para ella y la familia de su esposo en esa época. La obsesión de esta persona es realmente aterradora. Negué con la cabeza y decidí dejar de prestar atención a las noticias sobre Yvonne. 3 meses después, recibí una llamada de mi ciudad natal. Yvonne tuvo un aborto espontáneo. Y Ryan la golpeó hasta que tuvo otro. Las voces de mis padres por teléfono se volvieron roncas de repente. Como si hubieran envejecido varias décadas de la noche a la mañana. Me suplicaron que fuera al hospital del condado a ver a mi hermana. Como Yvonne quería verme. Por supuesto. No quería ir. En ese momento. Estaba comprando en otro sitio y no tenía tiempo para ver a alguien que me odiaba a muerte. Justo cuando estaba a punto de negarme. Justo antes de colgar el teléfono. Escuché la voz débil de Yvonne. Wendy. Si vienes. Te diré por qué te odio tanto. ¿Por qué me odia? Si Yvonne hubiera estado dispuesta a decírmelo en mi vida anterior. O cuando era niña. Te habría escuchado. Pero ahora no importa. Estoy viviendo una buena vida.
Y escuchar las razones por las que alguien que me odia delante de ella no me traerá nada. Es más, la razón por la que me odia es asunto suyo. Colgué el teléfono y decidí no darle la oportunidad de que me engañara o me secuestrara moralmente. La compra en otro lugar tardó como medio mes. En el tren de vuelta a la capital del condado, recibí otra llamada de Yvonne. Esta llamada reveló el motivo de su odio hacia mí. Wendy. ¿Lo sabías? En realidad no eres hija de mamá y papá. Te recogieron en el Valle de la Montaña. Cuando escuché esta respuesta, sentí una sensación de calma, como si ya lo hubiera esperado. Repliqué. ¿Y qué? Parecía no esperar que mi reacción fuera tan tranquila y estaba a punto de ponerse histérica otra vez. Así que, perra. No merecerías vivir mejor que yo. Si no fuera por mis padres. Ya habrías muerto en eso. Colgué el teléfono, interrumpiendo su voz estridente. Sin dudarlo, marqué el número que decía amante en la pantalla de mi teléfono. Una voz encantada sonó al otro lado del teléfono. Wendy, ¿ya casi llegas a casa? La comida estará lista pronto. Espérame a que te recoja. Un rayo de sol poniente se reflejaba en la ventana del tren. La siguiente parada era la estación de tren de la capital del condado. Me acaricié suavemente el vientre. Mi rostro rebosa de ternura. La buena vida está por venir. La niña que siempre fue maltratada en el pasado tomó la iniciativa de salir de la oscuridad y abrazar una nueva vida. Fin. Mi hermanastra y yo nos casamos con hermanos de una familia adinerada de Pekín, respectivamente. Estuvimos embarazadas y dimos a luz al mismo tiempo. Dio a luz a un niño sano y de piel clara, y estuvo en el centro de atención por un tiempo. Sin embargo, yo di a luz a un bebé muerto con malformaciones congénitas y fui despreciada por la familia de mi esposo. Mi esposo estaba preocupado por mí. Tuvo un accidente de coche de regreso y murió trágicamente en la calle. Más tarde mi hermanastra me envió a la cama de varios hombres. Y me torturaron hasta la muerte. Resultó que el bebé que nació muerto era su hijo. Ella y mi madre, menos y menos Ley, se unieron para intercambiar a nuestros hijos y también provocaron un accidente que mató a mi esposo. Cuando volví a abrir los ojos. De hecho, volví al día de mi parto. Una hermana. Nosotras dos hermanas estamos realmente destinadas. Nuestras fechas de parto son el mismo día. Dijo Amanda mientras se acercaba a mí, tocándose la barriga y mirándome con una sonrisa. Sentí el fuerte latido del bebé en mi vientre y entonces me di cuenta de que había renacido. Al ver la cara hipócrita de Amanda, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Esta hermana, que siempre se había portado bien y se había portado bien conmigo, resultó ser cruel y reservada. Mi madre, con menos y menos Ley, estaba sentada en el sofá. Sus ojos estaban llenos de alegría. Ya contraté al mejor ginecólogo y obstetra para ti. Cuando llegue el momento, darás a luz en casa. Entonces me miró de nuevo Isabella. No volverás a armar un alboroto por ir al hospital a tener el bebé. ¿Verdad? En mi vida anterior. Como mi esposo Ethan estaba ocupado con el trabajo y le preocupaba no poder cuidarme bien durante el embarazo, reservó con antelación el mejor hospital de maternidad privado. Este me brindó servicios con una sola parada desde el parto hasta el parto. Pero cuando mi madre, menos y menos Ley, se enteró, fue al hospital y armó un escándalo. Me obligó a regresar a la casa ancestral para dar a luz. Al principio pensé que era una persona anticuada y que no creía que el hospital pudiera cuidarme bien. Por eso estaba tan decidida. Solo después de morir una vez comprendí que todo esto era su preparación para intercambiar a mi hijo con el de Amanda. Había demasiada gente en el hospital. Y no era fácil actuar. Lo más cómodo era hacerlo en casa. Faltaban menos de 12 horas para mi parto. Y no pude escapar de los sistemas de seguridad de la casa ancestral. Pensando en esto, asentí obedientemente. Haré lo que digas. Madre menos y Ley menos. Mi madre, menos y menos Ley, parecía haber oído la mejor noticia. Y sus ojos se arrugaron de risa. Después de que Amanda intercambiara una mirada con ella. También mostró una sonrisa codiciosa.
Observé con calma su interacción silenciosa y en secreto, me odié por haber confiado en los demás en mi vida anterior. Lo cual condujo a la destrucción de mi familia. Perdí a mi madre de joven. Y mi padre nunca se volvió a casar. Hasta que cumplí 6 años. La niñera y mi familia se metieron en la cama de mi padre mientras estaba borracho. De la noche a la mañana, la niñera se convirtió en mi madrastra. Y la niña Amanda que la niñera trajo consigo se convirtió en mi hermanastra. Amanda parecía tan lastimosa como un conejito blanco delante de todos. Y yo también sentía lástima por ella y la cuidaba como si fuera mi propia hermana. Incluso después de casarme con Ethan. Intenté emparejarla con Leo, el medio hermano de Ethan. En ese momento me abrazó y me dijo con dulzura que no solo somos hermanas, sino también hermanas con Isinley. Nuestras vidas sin duda mejorarán en el futuro. Después de dar a luz a un bebé muerto con discapacidades congénitas, Ethan tuvo un accidente de coche camino a casa y murió en el acto. Mi madre, con su ley menos y menos, invitó a un maestro a realizar un ritual en casa y concluyó que yo era un maleficio para mi esposo e hijo. Me envió a una villa abandonada a media montaña para que me las arreglara sola. Solo antes de que me torturara hasta la muerte y me llevara a las camas de varios hombres, supe la verdad. Durante su control prenatal el mes pasado, descubrió que el bebé tenía malformaciones congénitas y ya había fallecido en el útero. El médico sugirió inducir el parto de inmediato. Pero no quería perder la oportunidad de desanimarme. Así que conspiró con mi madre menos y mi ley menos para intercambiar a los niños el día que di a luz. La muerte de Ethan también se debió a que habían saboteado las pastillas de freno de su coche con antelación. Mi madre menos y menos ley era la madrastra de Ethan. Para decirlo sin rodeos. Era la amante que el padre de Ethan había mantenido fuera de su casa durante sus primeros años. Y Leo era hijo ilegítimo. Tras el fallecimiento de la madre biológica de Ethan, ambos regresaron a la familia Ethan para criarlos. Mi madre, con menos y menos ley, quería que su hijo heredara solo la enorme fortuna familiar de la familia Ethan. Congeniaron y decidieron condenarnos a muerte a Ethan y a mí. Viendo que todo estaba casi resuelto. Mi madre, menos y menos ley, se fue con Amanda. Fingiendo decirme que descansara bien. El bebé en mi vientre pareció presentir algo y siguió moviéndose inquieto. Anoche Ethan fue a una ciudad vecina para atender una emergencia en un caso de adquisición. Cuando recibió la llamada. Al principio quería quedarse y cuidarme. Pero mi madre, menos, y mi ley, menos, lo detuvieron. Si tú. Como responsable no te presentes. Serás fácilmente criticado. Cuidaré de Isabella en casa. Puedes irte tranquila. Mi madre, menos y menos la ley, lo decía. Amanda también intervino. Sí. Hermano menos y ley menos. Yo también estoy aquí. Definitivamente cuidaré bien de mi hermana. Antes de que Ethan se fuera, me dio un suave beso en la frente. Espérame a mi regreso. Pero no sabíamos que esta separación sería la distancia entre la vida y la muerte. En esta vida, nunca permitiré que la tragedia vuelva a ocurrir. Cuando Ethan recibió mi llamada, él conducía. Bajé la voz y le dije con urgencia, no preguntes por qué. Ahora. Cambia de coche inmediatamente y vuelve en transporte público. O morirás. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Y entonces llegó su voz profunda, está bien. Haré lo que dices. Después de colgar, llamé a mi tía y le dije que estaba a punto de dar a luz, y que quería que me acompañara en lugar de mi madre. Mis tíos tenían mucho prestigio en el mundo político. Incluso la familia Ethan tuvo que inclinarse y aplaudirles. Después de todo esto, no me sentí aliviado. En cambio, me puse más ansiosa. Dar a luz fue como caminar hacia las puertas del infierno. Sobre todo porque había 2 personas a mi lado que daban más miedo que fantasmas. Luna, la criada, me ayudó a acostarme en la cama. Y le pedí que me preparara rápidamente comida y bebidas energéticas. En mi vida anterior quería comer algo antes de dar a luz, pero mi suegra me lo impidió. Si comes tanto ahora al hacer fuerza durante el parto, saldrán excrementos. No es vergonzoso para nuestra familia, Ethan, dijo mi suegra. Amanda se sentó a su lado y asintió.
Sí, hermana. No puedes pensar solo en saciar tu apetito. La suegra tiene experiencia. Y deberíamos escucharla. Entré a la sala de partos con el estómago vacío. Esto me hizo perder fuerza durante el parto y desmayarme con frecuencia. Así que no tenía ni idea de cuándo cambiaron a mi hijo. Mientras comía alimentos ricos en calorías, juré en secreto que esta vez tenía que mantenerme despierta. Nadie podría quitarme a mi hijo. Tras el último sorbo sentí de repente calor entre las piernas. Y el líquido amniótico empapó la sábana al instante. Solté un grito de sorpresa. Y la puerta del dormitorio se abrió. Amanda entró corriendo. Sus ojos brillaron al mirarme, hermana. Vas a dar a luz. Antes de que pudiera reaccionar. Gritó a todo pulmón, suegra. Mi hermana va a dar a luz. Ven pronto. Los médicos y enfermeras entraron en fila y me llevaron a la sala de partos, que ya estaba preparada. Miré el reloj junto a la cama. Había pasado 1 hora desde que llamé a Ipan y a mi tía. Mientras aguantara hasta que llegaran, mi hijo y yo estaríamos a salvo. El dolor de la dilatación del cuello uterino me dejó en blanco. Agarré la mano del médico y grité, pónganme la epidural. Si no, me desmayaría del dolor y les daría la oportunidad de aprovecharse. Mi suegra me dijo en voz baja a mi lado que la epidural no es buena para el bebé. En nuestra época, no existía la epidural para dar a luz. Isabella. Tienes que aguantarlo. No sabía de dónde sacaba la fuerza. Pero tomé un bisturí con la mano derecha y lo apreté contra mi vientre. Dame la epidural. Si no, moriré junto con el bebé. Mi suegra no esperaba que reaccionara tan bruscamente y entró en pánico por un momento. Bueno. Está bien. Te pondremos la epidural. No le hagas daño al bebé. Me burlé en mi corazón. Realmente recurrió a cualquier medio para tener a este niño. Incluso después de recibir la epidural. El dolor seguía llegando en oleadas. Los médicos y las enfermeras usaban mucha fuerza. Y el ritmo de mi respiración profunda también era incorrecto. Obviamente habiendo cumplido los habían sobornado para torturarme. Me acosté en la cama. Mi sudor empapó la sábana debajo de mí. Varias veces, cuando tenía tanto dolor que estaba a punto de desmayarme, logré que mi lengua se mantuviera despierta. Me aferré a la colcha. Y los dedos de mis pies se encogieron de dolor. Y mi conciencia estaba un poco borrosa. En ese momento, mi suegra salió de la sala de partos y dijo algo. Pronto dejó escapar un suspiro de sorpresa. Oí a Amanda gritar de sorpresa fuera de la sala de partos. ¡Ay! Mi estómago. Voy a dar a luz. El bebé muerto en el vientre de Amanda ya no aguantaba más. Me puse aún más ansiosa. Usé todas mis fuerzas para dar a luz rápidamente. Pero no había movimiento. Había pasado mucho tiempo. Ethan y mi tía aún no habían llegado. ¿Habrá pasado algo en el camino? Luna me tomó la mano y derramó lágrimas. La señora se pondría muy triste si la viera sufrir así. Señorita. Déjeme llevarla al hospital. En cuanto terminó de hablar, mi suegra le dio una bofetada. ¡Qué mala mujer! Mi nuera está a punto de dar a luz. ¿Y de verdad quieres llevártela? No pienses eso solo porque has criado a Isabella desde pequeña. No puedo hacerte nada. Luna fue la persona que mi madre me dejó antes de morir. Me trató como a su propia hija desde pequeña. En mi vida anterior, para asegurar mi parto sano y salvo, intentó alejarme a la fuerza de la familia Ethan. Mi suegra y Amanda hicieron que los guardaespaldas la golpearan y la dejaran lisiada. Y luego la echaron de la familia Ethan. Tuvo una vida miserable. Tomé la mano de Luna y negué con la cabeza. Quiero comerme el pastel de esa tienda de Vinjon Road. A mamá le encantaba comprármelo cuando era niña. Los ojos de Luna se iluminaron un poco. Y entonces recuperó la calma rápidamente. Me tocó la frente y dijo con voz entrecortada, te compraré el pastel enseguida. Podrás comértelo en cuanto nazca el bebé. Esa pastelería había cerrado hacía unos años.
Y la familia de mi tía vivía en Bingham Road. Luna entendió lo que quería decir. Y esperaba que pudiera traer a mi tía aquí lo antes posible. El bebé que llevas en el vientre aún no ha salido. Parece que es necesaria una cesárea. El médico dijo con frialdad. Y sus palabras resonaron en la sala de partos. Apreciaba mucho a este niño. Todas las revisiones prenatales indicaban que el bebé estaba muy sano. Y el médico había dicho que cumplía con todos los requisitos para un parto natural. Mi suegra fingió secarse las lágrimas y sentía dolor. Hagamos una sección de Sazerain. Y hasta puedes echarte una siesta después de la anestesia. Me burlé e imité su tono. Los niños nacidos por cesárea Sazerain son modestos e inteligentes. Sigo queriendo un parto natural. El médico me regañó severamente. ¿Qué clase de razonamiento inútil es este? Si no tienes una cesárea Sazerain, hay una alta probabilidad de que tanto tú como el bebé mueran. Apreté los dientes. No puedo tomar una decisión sobre un asunto tan importante. Esperaré a que mi esposo regrese. Mi suegra dijo con ansiedad que Eva no podía volver. Acepté la sección Sazerain. La miré débilmente y me derrumbé. ¿Y cómo sabes que no puede volver? Quizás mi mirada era demasiado feroz. Y dejó de fingir. Dije que deberíamos tener una sección Sazerain. No te toca darnos órdenes aquí. Me tapó la boca y le dijo al médico que me pusiera la anestesia. Luché desesperadamente. Pero fue inútil. Sentía un dolor en la parte baja de la espalda. Y una anestesia fría me entró por el cuerpo. Poco a poco perdí el conocimiento. El bisturí brillante se acercó lentamente. Me cubrí el vientre con ambas manos. Pero yo estaba impotente. Estaba tan débil como un cordero esperando ser sacrificado. ¿Quién se atreve a tocar a mi sobrina? La puerta de la sala de parto se abrió de repente. Mi suegra se puso a dar vueltas y miró hacia afuera. Mi tía entró agresivamente y la tiró al suelo. Malditos cabrones. ¿De verdad querías hacerle daño a Isabella? Mi tía me miró con los ojos rojos de tanto llorar y vio la jeringa en la mano del médico. Y se llenó de ira. Me cubrió con una colcha. Llamó a los guardaespaldas para que sacaran a los médicos y enfermeras. Y luego los reemplazó con el médico que me había encontrado. Afortunadamente, tras haber cumplido mi odisea, la anestesia no se había inyectado completamente. Y el médico que trajo mi tía me atendió de urgencia. Mi suegra se puso de pie tambaleándose y forzó una sonrisa. Querida suegra. De verdad que tienes un malentendido. Amo demasiado a Isabella como para hacerle daño. Mi tía se burló de ella. ¿Cómo se atreve una simple amante a intentar ser mi cuñada? ¡Qué alta eres! Mi suegra se quedó atónita. ¿Cómo puedes regañarme? Fuera de aquí. No solo quiero regañarte. También quiero golpearte. Mi suegra sigue negándose a renunciar a Isabella, mi nuera. No tiene sentido que no esté aquí cuando dé a luz. Mi tía resopló con frialdad, sal de aquí. Si no, me aseguraré de que tu otra nuera no pueda dar a luz. Después de que la sala de parto se quedó en silencio, mi tía me tocó la cabeza y rompió a llorar. Salí corriendo en cuanto recibí tu llamada. Pero en el camino nos encontramos con unas personas que fingían un accidente y no nos dejaban ir. Incluso nos impidieron llamar a la policía. Parecía que estaban retrasando el tiempo deliberadamente. Afortunadamente, habiendo cumplido con su Luna trajo a la policía a tiempo. Mi pobre querida ha sufrido. Ahora estoy aquí para apoyarte. Nadie puede hacerte daño. Tú solo concéntrate en dar a luz. Tu tía estará a tu lado y no se irá a ningún lado. Pensando en Ethan. Que sigue desconectado. La cuerda en mi corazón se tensó de nuevo. Al ver mi preocupación, mi tía me tomó la mano y me dijo en voz baja, tu tío fue a recoger a Ethan en persona. No te preocupes. Por fin se me cayó la piedra del corazón. Respiré hondo y concentré toda mi atención en dar a luz. Con un llanto. Sentí un gran alivio en todo el cuerpo. Ha nacido. Es un bebé grande y sano.
Pesa 6 libras y 4 onzas. El bebé suave y tierno, yacía en mis brazos. Con sus ojos negros mirando a su alrededor. Una sensación de felicidad me inundó. Tras estar mentalmente tensa durante mucho tiempo y perder las fuerzas durante el parto, cerré los ojos y caí en un sueño profundo. Cuando volví a abrir los ojos, no había nadie. La alarma de afuera estaba sonando. Y había caos por todas partes. Extendí la mano para buscar al bebé. Pero solo toqué la sábana que aún estaba tibia. Mi tía entró corriendo a la sala con cara de alivio. Acababa de sonar la alarma de incendios. Y afuera reinaba el caos. Resultó ser una falsa alarma. Se me acercó y se quedó paralizada, pensando dónde estaba el bebé. Ignoré el dolor y corrí a la sala de partos de Amanda, al lado. Acababa de despertar de la anestesia y estaba acostada en la cama con los ojos cerrados. Descansando. Y en sus brazos estaba mi hija. Amanda. Devuélveme a mi hijo. Me abalancé sobre ella y grité. Le entregó el bebé a mi madre, en menos ley, y me miró con cara de asombro. Hermana, ¿qué haces? Este es el hijo que di a luz después de pasar por tantas dificultades. No me vas a culpar por perder a tu propio hijo. Eres tú. Aunque solo había visto al bebé una vez. Había una conexión entre una madre y su hijo. Y él era mi bebé. Me obligué a calmarme y a pensar en cómo afrontar la situación. En esta vida, la apariencia sombría de mi tía les había impedido intercambiar al niño cuando estaba dando a luz. Así que activaron deliberadamente la alarma de incendios. Con el truco de alejar al tigre de la montaña, se llevaron al niño. Pensando en esto me temblaron las piernas. Mi tía me abrazó con fuerza. ¿Estás segura de que es tu hijo? La voz de mi tía era muy autoritaria. Amanda se quedó atónita por un momento. Y luego volvió a sonreír. Definitivamente es mi hijo. Estaba a punto de preguntártelo, tía. Para ayudarme a ponerle nombre al bebé. Mi tía se burló. No tengo ningún parentesco con tu madre, que se metió en la cama de otra. Mejor no me llames tía. Justo después de que nació el bebé, le pedí a un equipo de fotografía que le tomara fotos. La foto ya debería estar revelada. ¿Quieres ver cómo luce tu sobrino? La sonrisa de Amanda se congeló en su rostro. Bajó la cabeza y miró a su madre con una mirada de menos y menos ley. Su madre, menos y menos ley, bajó al bebé inmediatamente y se fue furtivamente. La actitud imponente de mi tía me ayudó a tranquilizarme poco a poco. Le dirigí a Luna una mirada significativa. Y ella siguió silenciosamente a la madre menos y menos ley fuera de la habitación. Media hora después, la madre menos y menos ley entró con otro niño en brazos. Su tono sonaba enojado. Esta gente de hoy en día es tan descuidada. Incluso confundieron a los bebés mientras los bañaban. Este es el hijo de Amanda. Es todo un malentendido. Solo un malentendido. Sostuve al niño en brazos e ignoré sus torpes mentiras. Aprovechando la oportunidad, mi tía sugirió llevarme de vuelta a su casa durante el confinamiento. La madre, menos y menos ley, se negó rotundamente. Isabella es la hija, menos y menos ley, de la familia Eisen. Regresar a su hogar natal durante el confinamiento nos convertiría en el hazmerreír. Como Eisen no está, como es costumbre, la cuidaré bien. Querida y menos ley. No me la arrebatarías, ¿verdad? Mis tíos estaban en una etapa crucial de sus ascensos y no podían permitirse ningún error. Si la ley de la madre menos y Amanda armaban problemas por esto y retrasaban los ascensos, sería una gran pérdida. Estaba a punto de decir que me quedaría cuando oí una voz furiosa detrás de mí. Aún no estoy muerto. Mi tío sostuvo a Eisen al entrar. Lleno de heridas. Me abrazó de inmediato. Su voz se quebró por la emoción. Lo has pasado mal. Mi amor. Le enseñé el bebé. Pero solo lo miró de reojo y luego volvió a fijarse en mí. ¿Te duele? ¿Tienes alguna herida? Reí y lloré mientras negaba con la cabeza. Apoyada en su pecho con el bebé en brazos. Era tan bueno que todavía estuviera vivo. Y todos seguíamos vivos.
¡Ay! Ethan. ¿Por qué estás cubierto de heridas? ¿Qué pasó?, exclamó hipócritamente la madre menos y la ley menos. Ethan soltó un bufido frío. No eres tú quien debería saber mejor qué me pasó. Antes de que la madre menos y la ley menos pudieran reaccionar. Me tomó la mano y me dijo suavemente, vámonos. Vámonos a casa. De vuelta a salvo en casa de mi tía. Fue como si por fin me hubieran quitado un gran peso de encima. Me arrojé a los brazos de Ethan y rompí a llorar. Casi pensé que no te volvería a ver. Me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Su voz estaba llena de culpa. Lo siento. Te hice preocupar mucho. Claro que sí. Las pastillas de freno del coche de Ethan habían sido manipuladas. Cuando recibió mi llamada, no pudo detener el coche. Pero esta vez, a diferencia de su vida anterior, no aceleró porque le preocupaba que diera a luz a un bebé muerto. Llamó a la policía de tránsito con antelación para informar de la situación. Y la policía de tránsito lo escoltó durante todo el trayecto. Al final, aunque aún así hubo un accidente de coche, el airbag solo le causó cortes y moretones leves por el impacto. Mirando su cuerpo contusionado. Me dolía el corazón como si me lo cortaran con un cuchillo. Mi madre y la madre de Ethan eran buenas hermanas. Cuando estaban embarazadas, nos organizaron un compromiso matrimonial. Crecimos juntos como novios de la infancia. Y nuestra relación era envidiada por nuestros amigos. Cuando se enteró de mi embarazo, su primera reacción no fue de alegría, sino de preocupación. Él, un hombre alto de 1,85 metros. Derrama lágrimas. Dicen que dar a luz es doloroso. Es culpa mía por no protegerte bien. Si no fuera por la misericordia del destino, que me dio la oportunidad de empezar de nuevo, habría perdido al hombre que más me amaba para siempre. Después de pensarlo mucho, le conté todo sobre mi renacimiento. ¡Qué canallas! Sus puños golpearon con fuerza la mesa. Sus ojos se llenaron de una oscuridad insondable. Definitivamente les haré pagar el precio. Luna trajo los objetos que usaba a menudo de la casa ancestral de la familia Ethan. Cuando le pregunté por el niño que Mia trajo después, me miró con desdén y me contó todo lo que había visto. Después de que mi tía lo asustara y le dijera que le había tomado fotos a Aiden, el equipo de Mia se escabulló. Luna vio con sus propios ojos que entró en la habitación de la niñera. Y pronto salió con un niño en brazos. Ese niño definitivamente no era un recién nacido. Tenía al menos un mes. Recordando al niño que trajo la fusión y adquisición en aquel entonces. Era mucho más grande que un recién nacido. En secreto hice un plan y se lo conté a Luna. Envía a alguien de confianza para averiguar de quién es este hijo. Y también verifica si hay algún lugar en la casa ancestral donde se haya removido la tierra recientemente, desde que tuvieron un nuevo hijo. Definitivamente intentaría deshacerme del bebé que nació muerto. Mi tía asintió con aprobación a mi lado. Al principio me preocupaba que tu amabilidad te hiciera daño. Afortunadamente ahora actúas con calma y firmeza. Tu hermana en el cielo seguramente estará en paz. Sentía la garganta dolorida e hinchada. Pero hice todo lo posible por contener las lágrimas. En esta vida, no soy yo quien debería estar llorando. El día que terminé mi confinamiento, mis tíos finalmente decidieron el nombre del bebé. De ahora en adelante te llamarás Aiden. ¿De acuerdo? Toda nuestra familia estará sana y salva. Los ojos redondos de Aiden miraban a su alrededor. Y finalmente aplaudió y rió. Observando a esta familia cálida y armoniosa. Me sentí como bañado por el sol. Solo después de pasar por dificultades se comprende mejor lo difícil que es ser feliz sin un ser querido. Debo proteger a mis seres queridos. La siguiente vez que volvimos a la casa ancestral de la familia Ethan fue para el banquete del bebé por el día de los 100 menos. La familia Ethan invitó a todas las familias adineradas de la ciudad. Y el espectáculo fue magnífico. Amanda sostenía al bebé en brazos. Se veía muy orgullosa. Sobre todo cuando oyó a los invitados decir que su hijo era más grande que Aiden. Su expresión exagerada era como la de una gallina que había ganado una batalla.
Sin embargo, la gruesa capa de base no podía ocultar el aspecto enfermizo de su rostro. Después de dar a luz, mi tía y Eve me cuidaron muy bien. Subí un poco de peso. Y todo mi cuerpo irradiaba un brillo maternal. En contraste, Amanda. Porque todavía quería bajar de peso durante el embarazo. Ya estaba delgada. ¿Y por qué no le indujeron el parto a tiempo? Ahora tenía las mejillas hundidas. Su rostro estaba ceniciento. Y estaba delgada como una muñeca de papel. Incluso el chinsán más pequeño, de tamaño pequeño, le colgaba suelto. Me miró con tristeza. No tengo tanta suerte como tú. Hermana. Yo misma amamanto a mi bebé. Solo después de dar a luz entendí el significado de una madre se fortalece por su hijo. Tomé el brazo de Ethan. Tengo mucha suerte. Tu hermano menos y menos Ley cuidan de mí y de Aiden desde el amanecer hasta el anochecer. Lo siento por él. Por cierto. ¿Por qué no veo a Leo? Al mencionar a Leo, la cara de Amanda se puso fea de repente. Tosió levemente. Leo está demasiado ocupado con asuntos de la empresa como para escaparse. Hermana. Como mujeres. Deberíamos ser buenas esposas y ayudar a nuestros esposos. Si mantienes a tu esposo a tu lado todos los días. Y su carrera, me burlé en mi corazón. ¿Cómo podía Leo estar tan ocupado con el trabajo como para escaparse? Claramente estaba acostado en la cama de un mujeriego. En aquel entonces, Amanda me suplicaba desesperadamente que la emparejara con Leo. Me negué rotundamente porque conocía bien el carácter de Leo. Inesperadamente, tras haber cumplido mi obsesión, imitó el comportamiento de su madre y se metió en la cama de Leo. Pero Leo no tenía intención de hacerse responsable de ella. Al final, amenazó con suicidarse. Así que no tuve más remedio que intervenir y organizar su matrimonio. Después del matrimonio, Leo no cambió su forma de ser. Corrían rumores sobre sus aventuras con varias celebridades. Era un mujeriego reconocido en el círculo. Ahora tenía una aventura con la popular joven actriz Claire. Hace un tiempo los paparazzi los fotografiaron comprando juntos una casa, muy cariñosamente. Se decía que Leo no había vuelto a la casa de Ethan en varios meses. Y él no lo había visitado ni una sola vez después de que ella diera a luz. Para conservar esta gran riqueza, Amanda soportó todo en silencio sin quejarse. Su matrimonio ya era solo un nombre. Estaba a punto de burlarme de Amanda unas palabras más cuando oí un alboroto en el local. Era Claire. ¿Por qué está aquí? ¿Será este un drama de dos mujeres peleándose por un hombre? Si fuera yo, también elegiría a Claire. Mira el estado actual de Amanda. No es ni humana ni fantasma. Y es realmente repugnante mirarla. Esta frase tocó la llaga de Amanda. Arrojó al bebé con fuerza a las manos de la niñera y corrió a abofetear a esa persona. ¿A quién llamas asqueroso? Te voy a partir la boca. El lugar se convirtió de repente en un caos. Ethan nos protegió rápidamente a Aiden y a mí. Los invitados presentes hoy eran ricos o poderosos. Como la hijastra de la familia Jack. Amanda no podía permitirse ofender a nadie. Pero la cegaron los celos. Después de abofetear a esa persona. Ella seguía insatisfecha. Descargó su ira contra Claire. ¡Qué descarada! Hoy es el banquete de los 100 días de mi hijo. ¿Y de verdad te atreves a causar problemas aquí? Claire parecía inocente. Con lágrimas en los ojos. Como buen amigo de Leo, fui al banquete de los 100 días de su hijo para enviarle mis bendiciones. ¿Cómo puedes decirme esas cosas? Amanda no le hace caso a nada. Y estaba tan enojada que se puso roja. Perra. No juegues a esto delante de mí. Hoy te voy a rascar la cara. Con eso. Rompió la botella de vino tinto junto a la mesa del comedor y se la arrojó a la cara. Claire parecía aterrorizada y retrocedió una y otra vez. Finalmente no había satisfecho a Leo. Se cayó por las escaleras. Sangre. Tanta sangre. No sé quién exclamó primero. La sangre brotó a borbotones de Claire y tiñó de rojo su vestido blanco.
La voz furiosa de Leo resonó. Amanda. ¿Qué haces? El bebé de Claire, de menos de un mes, no sobrevivió. Era un niño. En la habitación del hospital. Claire seguía en coma después de la operación. Amanda estaba acuclillada en un rincón. Su cabello estaba revuelto. Murmurando para sí misma. Perra. La hija de esa perra también debería morir. Leo le dio una patada en el pecho. Tenía los ojos abiertos de ira. Quiero que pagues con tu vida por mi hijo. La sangre goteaba de la boca de Amanda. Y ella reía y lloraba al mismo tiempo. Ni siquiera le echaste un vistazo al niño que llevo dentro durante 10 meses. ¿Te importa tanto ese cabrón y la barriga de esa zorra? Leo. No eres humana. Leo la agarró del cuello y la abofeteó. Cuando te metiste en mi cama y me obligaste a casarme contigo. Debiste haber pensado en las consecuencias hoy. Todo esto es culpa tuya. ¿Acaso mereces que te comparen con mi Claire? No vales ni un dedo. Quiero divorciarme de ti. Al mencionar el divorcio, la actitud arrogante de Amanda se desvaneció de repente. Agarró la pernera del pantalón de Leo y gritó, no podemos divorciarnos. Nuestro hijo solo tiene 3 meses. No puedes divorciarte de mí. Cuando Leo se enteró del niño, sus expresiones de enojo solían ser una apuesta. ¿Cómo pude dejar que este maravilloso espectáculo terminara así? Caminé lentamente hacia adelante y ayudé a Amanda a levantarse. Le acomodé con cuidado el cabello desordenado detrás de la oreja. Hermana, ¿cómo puedo causar una tienda? ¿Estás tan emocionada que te tomas esto en serio? Tu hijo murió hace mucho tiempo. Me miró con los ojos muy abiertos. Y la madre menos y la ley menos a su lado también temblaban. Leo me miró con recelo. Hermana menos y ley menos. ¿Qué quieres decir con eso? Intercambié una mirada con Ethan. Abrió la puerta. Y una figura delgada entró tambaleándose. Era la niñera Emily, de la casa ancestral. El segundo joven amo. La señora me robó a mi hijo. Por favor, devuélvemelo. En cuanto pronunció estas palabras. Todos se quedaron paralizados. Amanda corrió hacia Emily y le tapó la boca con fuerza. Maldiciendo. ¿Qué tonterías dices? Te voy a partir la boca. Emily se mordió la mano y se arrodilló en el suelo llorando. Si miento. Que me caiga un rayo y muera de una muerte horrible. El rostro de Leo estaba lleno de ira. Amanda. ¿Qué demonios está pasando? Al ver que la verdad ya no podía ocultarse, Amanda acudió rápidamente a su madre, menos y menos Ley, en busca de ayuda. Se arrodilló en el suelo y se colocó frente a ella. Madre menos y Ley menos. Por favor, sálvame. Fuiste tú quien tuvo esta idea. Tú. Antes de que pudiera terminar sus palabras, la madre menos y la ley menos la abofetearon y la tiraron al suelo. Maldita sea. Que venga alguien y le amordace la boca. Has hecho algo cruel. ¿Y de verdad quieres arrastrarme contigo? Hijo, suspira. Divorciate de ella de inmediato. Los guardaespaldas inmovilizaron a Amanda contra el suelo y le metieron un trapo en la boca. Ella gimió y gritó. Pero ya nadie podía oír lo que decía. Ethan y yo nos miramos y sonreímos. Nos estrechamos las manos con más fuerza. Luna era muy responsable al manejar las cosas y hacía tiempo que lo había investigado todo con claridad. Amanda y su madre, menos y menos Ley, fueron muy meticulosas. Para evitar cualquier error al intercambiar a mi hija, ya habían encontrado a Emily, cuya fecha de parto se adelantó más de un mes. Se hicieron los amables y llevaron a Emily a la casa ancestral para dar a luz. Dijeron que era una recompensa por su arduo trabajo en la casa ancestral desde niña. Tras no poder intercambiar a Aiden, inmediatamente le arrebataron la hija a Emily y la golpearon antes de llevársela. Acogí a Emily y la instalé en mi casa. Y accedió a exponer públicamente las malas acciones de Amanda y su madre, menos y menos Ley. Mirando a la madre, menos y menos Ley, que seguía en shock, me corté la lengua en secreto. Desafortunadamente aún no había sufrido ninguna consecuencia.
Sin embargo, ya falta poco. Leo había tirado todas las pertenencias de Amanda. Amanda se arrodilló en el suelo. Lamento. Leo. Por favor, no me abandones. Sé que me equivoqué. ¿No te gusta Claire? Mientras no te divorcies de mí, puedo fingir que no sé nada. Y ustedes dos pueden seguir juntos. Leo la miró como si fuera basura y dijo, casarme con una mujer como tú es la mancha más grande de mi vida. Por el bien de nuestro matrimonio, te voy a echar. Si aún no sabes que te conviene. No me importa cambiar mi estado civil de divorciada a viuda. El rostro de Amanda palideció. Y se desplomó en el suelo. Sabía que si presionaba demasiado a Leo podría hacerla desaparecer de este mundo. Mientras pasaba junto a mí. Apretó los dientes y dijo, Isabella, ¿estás muy orgullosa? Ya verás. Esto no ha terminado entre nosotros. Miré el coche que llevaba un buen rato esperando fuera de la casa de la familia Aizen y me burlé. ¿En serio? Pero parece que no tienes muchas posibilidades. No entendió lo que quería decir y sacó su equipaje paso a paso. Un débil grito vino del cielo silencioso. Pero se disipó rápidamente con el viento. Conocí al dueño del coche de afuera. Era el hombre al que Amanda Adedan le había dado una bofetada en su banquete de 100 días. Se decía que tenía contactos en el mundo ilegal y que era extremadamente cruel con la gente. Aizen y yo regresamos a la residencia familiar. Al principio, le preocupaba que me hicieran daño y quería que me mudara a la villa recién comprada. Le abracé el brazo y me reí entre dientes. Eres el legítimo amo de la familia Aizen. ¿Cómo podemos dejar que nos quiten el puesto? La actitud de mi suegra hacia mí dio un giro de 180 grados. Me rodeaba a diario, mostrando preocupación e intentando sutilmente comprobar si yo sabía que ella estaba involucrada en el intercambio de niños. Me alegré de tener a una persona más para atenderme. Pero nunca dejé que se acercara a Adedan. No estaba seguro de que malos pensamientos se le ocurrieran. El verano llegó en silencio. Y llovió a cántaros durante 3 días y 3 noches. Muchos males enterrados también fueron arrastrados por esta fuerte lluvia. A la mañana siguiente, cuando cesó la lluvia, el grito aterrorizado del ama de llaves llegó desde el exterior de la casa ancestral. Esto es un cadáver. La policía rápidamente excavó y abandonó la casa ancestral. Y un médico forense extrajo del barro los huesos de un bebé completamente formado. Me di la vuelta. Incapaz de mirar esta escena sangrienta. Pero entonces vi a mi suegra cargando una cama e intentando salir por la puerta trasera. Suegra. ¿A dónde vas? Mi voz atrajo la atención de todos. Y el jefe de policía se adelantó para detener a mi suegra. Aquí se ha cometido un grave delito. Y nadie puede salir. Mi suegra forzó una sonrisa y dijo, ¿qué delito tan grave? Es solo un bebé muerto. Hay muchísima gente abortando en el departamento de obstetricia y ginecología del hospital. ¿Por qué no vas a investigar allí? El policía también se quedó atónito con sus palabras. Dijo con severidad, esto no es un aborto. Este es el delito de abandono. Y es asesinato. Además, se dirige a una sesión de celdas. ¿No estabas en la escena hace un momento? ¿Cómo supiste que era un bebé muerto? Mi suegra se quedó atónita con el grito. Y la bolsa que llevaba en la mano cayó al suelo con un golpe sordo. El dinero, el oro y las joyas que contenía estaban esparcidos por todas partes. Los policías intercambiaron una mirada y la arrestaron de inmediato. Dijeron, eres muy sospechosa. Acompáñennos. Había una cámara de vigilancia abandonada afuera de la casa ancestral que había sido reparada hacía medio año. Y casualmente captó la escena de mi suegra enterrando al bebé muerto. Siguiendo las pistas, la policía también descubrió que había contratado a alguien para dañar las pastillas de freno del coche de Aizen. Mi suegra fue arrestada y encarcelada. Causó un gran revuelo en todo el círculo social. Mi suegro envió a un abogado a la cárcel con un acuerdo de divorcio. Y se dijo que mi suegra se desmayó en el acto. Cuando fui a visitarla a la cárcel, ya tenía el pelo canoso.
Era evidente que solo tenía 50 y tantos años. Pero ahora parecía una anciana de 70 u 80 años. Sus ojos me miraban con veneno. Como si estuvieran envenenados. Lo supiste desde el principio. ¿Verdad? Todo esto fue obra tuya. ¿Verdad? Me reí entre dientes. ¿Y qué si lo fue? Has hecho tantas cosas malas que enviarte a prisión es en realidad dejarte ir con facilidad. Como si se le hubiera ocurrido algo. De repente se rió como un loco. ¿Y qué si estoy en la cárcel? Cuando mi hijo herede todas las propiedades de la familia. Me sacará. Y luego te matará. Qué divertido, Ethan. ¿Y ese pequeño bastardo? Me pareció ridículo verla enfurecerse sin control. Tu querido hijo probablemente no podrá heredar la propiedad familiar. Ahora solo puede dormirse adormeciéndose con alcohol todos los días. Tengo que decirlo. También admiro a Leo en cierto modo. Con su madre en prisión y su exesposa desaparecida, seguía intentando recuperar a Claire de forma dramática. Como en la trama de un director ejecutivo que persigue a su esposa. Tras sufrir una desgracia, Claire dejó de lado a Leo y se fue al extranjero a estudiar actuación. Leo dejó todo su trabajo y voló al extranjero para ir tras ella. Dominaba los titulares de las noticias de entretenimiento a diario. Lo cual hizo muy infeliz a mi suegro. Pero no mucho después. Claire se casó con un director chino-estadounidense. Cuando Leo regresó al campo, descubrió que Ethan había tomado el control de todo el grupo. Había perdido a su amor y su carrera. Su madre estaba en prisión y su padre lo despreciaba. Leo. Alguna vez un playboy bastante conocido y rico de segunda generación. Se había convertido en un paria. Se quedaba en su habitación todo el día y nunca salía. Incluso se oían sus sollozos en medio de la noche. En el primer cumpleaños de Aiden, recibí un correo electrónico del otro lado del océano. Claire había ganado el premio a la mejor actriz en el extranjero. Y el archivo adjunto era una foto de ella besando el trofeo. El asunto era una colaboración agradable. Señora Leo. Leo no quería a Claire tanto como parecía. Su relación fue puramente un amorío forzado en la familia adinerada. Un caso de usurpación. Leo se enamoró de Claire, quien era frío y distante por naturaleza. A primera vista, la amenazó con su abuela gravemente enferma para convertirla en su amante. El bebé en el vientre de Claire fue el que ella voluntariamente propuso cooperar conmigo y provocó deliberadamente un accidente para abortar. Dijo, no quiero que el niño sepa que su padre es tan despreciable después de que nazca. Un hijo no debería ser moneda de cambio. Debería ser la cristalización del amor entre ambos padres. La última vez que lo vi fue en el 5º aniversario de mi matrimonio con Ethan. Organizó su trabajo con antelación. Dejó a Aiden al cuidado de mis tíos. Y me llevó de vacaciones al sudeste asiático. Cuando asistimos a una subasta clandestina, me impactó descubrir que la mujer en el escenario me resultaba familiar. Amanda estaba desnuda y atada a un taburete. Con la mirada vacía y un maquillaje vulgar. Junto a ella había un cartel que decía hambrienta $100. Las voces del público que pujaba contrastaban marcadamente con la inexpresividad de sus ojos. El subastador le pidió que abriera la boca. Y ella lo abrió aturdida. En realidad no había lengua dentro. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, un destello de luz brilló en sus ojos. Abrió la boca de par en par y forcejeó desesperadamente. Pero no pudo emitir ni un solo sonido. Me di cuenta de que estaba diciendo, hermana. Me equivoqué. Ethan y yo intercambiamos una mirada y luego nos dimos la vuelta. Hay cosas que no se perdonan solo con una disculpa. Lo que se siembra, se recoge. Y siempre funciona. En mi vida anterior, me humilló como si fuera una mercancía barata. En esta vida, también la etiquetaron como una mercancía y llevaría una vida miserable el resto de sus días. Caminando por la bulliciosa y animada calle. Me acurruqué en los brazos de Ethan y le susurré, echo de menos una guarida. Me abrazó aún más fuerte. Como si quisiera fundirme con su sangre.
Y dijo, por suerte, habiendo cumplido mi promesa. Todavía estás aquí.